Hola, hola Sagitario, bienvenido. Vamos a ver qué mensaje quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. Esos seres que te acompañan cada día, que te envían respuestas, señales, mensajes. A veces las puedes ver, a veces no, pero ellos no se rinden, no se cansan. Vamos a ver qué quieren entregarte como mensaje el día de hoy. Recuerda que puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura, para combinarla. Recuerda también que yo solo soy la mensajera. Intento buscar la mayor cantidad de mensajes posibles, que también a veces me dejo llevar por lo que intuitivamente me dicen cada carta, independientemente de su significado, pero que no todo va a resonar con tu situación. Por tanto, eso que sientas que no es para ti, déjalo ir. Pero hay algo que sí con certeza puedo decirte, que aunque sea un mensaje así chiquitín, sí es para ti, porque no estás aquí por casualidad. Recuerda también que eres un diamante que se está puliendo, que con cada palabra, frase, con cada experiencia, te vas puliendo día a día. Y yo estoy súper feliz de acompañarte en este proceso. Tan solo con darte una palabra amable, algún mensaje importante, ahí estoy, viéndote crecer y a la vez creciendo. Yo también. Vamos a ver. ¿Cuál es ese mensaje? El carro y la templanza en la base. Siento un movimiento que va a estar dando tu vida, pero no es un movimiento tan brusco. Es un movimiento más compensado, más equilibrado, más en pausa, un movimiento más consciente, más con ese conozco hacia dónde voy, y aunque no lo conozca todo, pero al menos sé hacia dónde quiero ir. Lo que sucede en el proceso, en el camino, bueno, iremos viendo, pero al menos sé hacia dónde quiero ir. Es buscar tu camino de vuelta a tu esencia, a aquello que te hace feliz, a aquello que quizás tú anhelaste en un tiempo en tu adolescencia, aquello que a ti te hacía mucha ilusión en tu niñez y que desde tu perspectiva tan pequeñita en aquel momento no creíste que fuera posible lograr. Con esta lectura se te está invitando, tus guías te invitan a ir un poquito más adentro de lo que a simple vista estás viendo. Porque dicen, por enfocarte solamente en lo que se está moviendo a nivel material, físico y tangible, hay muchas cosas a nivel sutil, espiritual, que no estás viendo. Hay algo que se está moviendo que es tan importante, incluso más que lo que tú estés viendo en tu realidad tangible. Es algo interno dentro de ti que está cambiando. Pero este cambio, como ya te dije, no es desmedido, no es explosivo, sino que es algo que, aunque te ayuda a tomar decisiones, tomar el control, moverte hacia lo que tú quieres, lo hace con una inteligencia sabia, es decir, más con sabiduría que con impulsividad. Muy bien. Sagitario. Ok. Mensaje para Sagitario. Señor de la palabra, comunicación, elogio y falsedad. Número 43, número 7. La reina cisne, transformación, intuición y paciencia. Y número 13. Aquí hay dos mensajes muy claros. Primer mensaje. Hay una persona que con su palabra, con el don de la palabra que puede tener, con su comunicación, con los elogios que puede estar haciendo hacia ti, cuidado que esta persona puede estar adulándote, pero hay algo que ya tú intuyes que no es tan transparente o tan sincero como te lo está
queriendo pintar. Aquí hay una parte que, bueno, pues de alguna manera pertenece a las dos partes. El que tú te creas todo lo que te dicen alimentando el ego y lo que esa persona pueda decirte intentando hacerte caer en su labia, en su falsedad. Yo en lo personal, con las cartas que estoy viendo, puedo interpretar que toda la transformación que tú has venido llevando, toda esa intuición y esa paciencia que tú has tenido, esa sabiduría que tú has ido adquiriendo en el transcurso de toda esta experiencia de vida, tú puedes ver la falsedad en una persona con simplemente escucharle hablar. Quizás no viéndole a los ojos, porque quizás esa persona no te mire a los ojos o te pueda mentir mirándote a los ojos. Cuidado con esto. El punto es que tú logras en las palabras de esta persona ver algo, discernir algo que no es real. Y aquí me muestran a una persona sabia, una persona que está escribiendo, que está haciendo también... me muestran también algo que puede estar escrito. Y aquí me apunta a un contrato, la firma de un contrato que puede esconderse. Es como, mira bien las letras pequeñas. Si tienes que firmar un contrato, porque hay algo aquí que te están diciendo, pero que no es tan como lo pintan. Es una promesa que no se puede cumplir o es una palabra entredicha. Aquí hay algo. Fíjate, si tú tienes que firmar algún contrato, fíjate muy bien en la letra pequeña, porque aquí te pueden estar como entreteniendo mientras tú firmas para que tú no leas lo que vayas a firmar. ¿Vale? Es primera vez que me dan un mensaje así tan claro con respecto, bueno, a este tema. ¿Vale? Hay que ver, porque pueden estarte queriendo engañar, ensalzando una propuesta cuando realmente no se esconde algo transparente detrás, ¿vale? Ten cuidado con eso. Y por supuesto, detrás de eso hay una persona poco confiable. Por eso me dicen, eres capaz de discernir entre la luz y la oscuridad, entre lo que te conviene y lo que no. Por eso no vas con prisas, la templanza, ok, comunicación que viene para ti, pero sabiendo discernir lo que te conviene y lo que no. Sí, me acaban de mostrar aquí en el corte un 7 de espada. Una persona que oculta, una persona que miente. Ok. ¿Qué más necesitas saber, Sagitario? Por favor. Sagitario. Además de este mensaje. Sagitario. Sagitario. Aquí hay algo que toca. Hay algo que te van a estar entregando que te corresponde recibirlo. Que quizás tú ahora mismo no estés viendo la posibilidad de que sea, que pueda ser real. No me muestren de qué se trata. Es algo que tú pediste. Algo que tú pediste. Pero incluso me hablan hasta de paz, tranquilidad. Lo que puede que tú hayas estado pidiendo algo y que
o un desbloqueo de tu vida. Porque el 8 de espada es bloqueo y el paje de espada es yo aclaro el camino. Corto con todo esto. Voy con mi verdad por delante y desato nudos. Ay, qué bonito el hierofante. Mira, nada más que saliendo el hierofante te puedo decir que todo está bien. Que estás siendo protegida o protegido. Que ningún engaño, que ningún misterio va a hacerte mal. ¿Vale? Eso solamente fue un detalle para que tú tengas en cuenta, pero aquí nada va a poder contigo, ¿vale? Una, porque ya estás advertido en caso de que sea, y dos, porque saliendo el hierofante hay protección, incluso por parte de ancestros, con la templanza de igual manera y protección, con el carro hay protección, ¿vale? Haz de copas, ay, 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 y la estrella, ¿hay protección o no hay protección? 4 de espadas. Ok, pero sí me apuntan a que necesitas descansar. Sí necesitas descansar un poquito, recuperar energía. Puede que te hayas estado desgastando mucho. Pero que hay una transformación que está surgiendo en tu vida. Ahora, son cartas preciosas. Mira, quiero que observes ahí el hierofante. Esa conexión mágica, maravillosa que tiene con el reino de lo divino. Cómo logra canalizar esos mensajes para poderlos aterrizar en tierra, para hacerlos parte de su realidad. Son momentos a solas que se viven muy conectados con el mundo espiritual. Si tú tienes algún ancestro al que le pides o con el que te sientes acompañado, está presente, ¿vale? Está ahí contigo. Pero siento que hay plegarias que tú has hecho que han sido escuchadas. Sí, Señor. Por otra parte, haz de copa. Te diría que con este haz de copas en otra ocasión te hablara de un nuevo amor, un nuevo romance, un nuevo periodo romántico en tu vida. Pero es que este haz de copas lo que me está diciendo a mí es que hay una recuperación emocional en tu vida. Hay un nuevo capítulo en el tema emocional, más allá de lo romántico, que tiene que ver con el amor que nos habita a todos, con el amor por la vida en sí que estás viviendo. Es como si fueras a empezar a mirar la vida que tienes, a pesar de los obstáculos, con otra visión, con una nueva verdad. Como si se desbloqueara algo en ti, como si viniera algo, por ejemplo, en un sueño, en una visión, algo que literalmente parece mágico y te inundara. Esa paz, ese momento de plenitud, de realización interna, donde los obstáculos los ves como que se pueden solucionar o que pueden ser oportunidades para demostrar qué tan fuerte, qué valiente, qué tan resistente eres, como oportunidades para superar. Que los momentos buenos los puedas disfrutar, porque a veces nos pasamos la vida, yo estaba leyendo hace poco sobre eso, nos pasamos la vida buscando la gran felicidad que nos perdemos los pequeños momentos de alegría. Y que son esos pequeños momentos de alegría lo que al final son esas pequeñas piedras con las que vas construyendo el puente por el cual vas a transitar. Entonces, nútrate mejor de pequeñas alegrías, de esas pequeñas realizaciones que te mantienen en un estado de plenitud en vez de buscar esa gran felicidad. Yo siento que aquí hay un gran descubrimiento a nivel emocional que te trae mucha paz, que te trae mucha plenitud.
el no necesitar demasiado para sentirte bien, para sentirte en paz. Siento que hay mucho del pasado que concluye y se sepulta definitivamente, que no duele más. Te digo que no duele más porque aquí me mostraban, no, era aquí, un 4 de espadas y un 3 de espadas, algo que dolió, algo que haz de bastos y caballero de bastos, algo que inició quizás bien, pero después generó mucho dolor o mucho cansancio, algo que drenó tus energías, o ese propio dolor te drenó energía. Algo así siento, pero no importa más, porque con la templanza el pasado se queda en el pasado. El corazón se sana, se hacen las paces y ojo, el sanar de una herida no quiere decir que no te acuerdes más de esa herida. Sencillamente ya no tiene el poder como para hacerte sentir mal, como para que se te salga una lágrima, como para que la ira vuelva, el resentimiento. No, llega un momento en el que deja de importar. Y lo ves como una experiencia más de vida que dolió, pero que fue necesario y que ya se quedó atrás. ¿Vale? Que fue necesario sepultarla y dejarla atrás. No dejar esa herida abierta. ¿Vale? Porque las heridas abiertas en algún momento vuelven a salir. Ahora, por otra parte, con este as de copas, sí creo que tu disponibilidad para el amor está, para una nueva experiencia romántica. Pero hay algo que ha cambiado en ti a nivel amoroso. O ya no esperas lo mismo, o ahora entregas tus sentimientos, o bueno, en este caso, ya no entregas amor de la misma manera, o quieres experimentar directamente un amor diferente. ¿Vale? Ahora, la carta de la estrella, mira cómo muestran a una chica aquí mirando esta estrellita y pidiendo un deseo. Y aquí te están augurando que hay un deseo que se hace realidad. Y al lado de la carta del as de copas, con el hierofante, puede ser un nuevo compromiso, una nueva relación. Si tú estás con una persona, pero la relación entre ustedes se queda ahí como en el stand-by y esta persona no se decide, y tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Será que no soy suficiente? ¿Qué le pasa a esta persona? Bueno, de alguna manera se está filtrando la persona con la que tú estás para depurar tu camino en el amor. A ver, me explico. Si esta persona no va a comprometerse de verdad contigo, que no esté. Como que se va a descubrir si la persona está porque tiene que estar o es porque se va a ir. ¿Vale? Porque aquí el hierofante habla de compromiso, habla de seriedad, habla de una conexión que promete, que se puede cultivar, que se puede trabajar y que puede llegar a consolidarse, pero que a la vez es algo que tú has pedido. Es como un sueño hecho realidad y una nueva apertura. El querer, por ejemplo, si no querías antes tener una relación estable, ahora lo vas a querer. Si no creías que entre tú y esa persona pudiera haber una estabilidad, la puede haber. Pero si tú estás soltero o soltero, la persona con la que vas a estar conectando próximamente es una persona con la que puedes tener una relación seria, ¿vale? Pero aquí hay algo, un punto de inflexión en tu vida. Algo cambia dentro de ti. Y que al final es lo importante. Yo casi nunca me enfoco en lo que la otra persona puede pensar, hacer o decir.
Me enfoco más en ti, en cómo estás tú emocionalmente para recibir, para gestionar a las personas, a lo que te hagan, a lo que te digan, ¿vale? Cómo se mueven tus energías y cómo las puedes eh, transmutar en el caso de que sean energías no tan positivas. Yo veo aquí para ti amor, veo fe que se fortalece cada día, veo sueños que se hacen realidad, veo paz, armonía, calma, movimiento con medida, movimiento con constancia, pero sin precipitarse. Veo estabilidad, ¿vale? Tu intuición súper agudizada. Si no has pedido nada, es tu momento de pedirla. Tu mente va a estar súper clara, pasando por filtro a más de una persona. En la base Uriel te dice, fíjate de tu saber interior y explótalo sin demora. Jeremías te dice, todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás. Zadkiel, no tengas prejuicios, iníciate en nuevas ideas, después transmítelas a otros. Buscador de la verdad, me dice. Puede que tú en este tiempo estés en la búsqueda de la verdad para ayudar a otros, pero primero eres tú como ese maestro que puedes ayudar a otras personas con tus propias lecciones. Si tú te inclinas por esta profesión de enseñar a otros, te hablan de enseñar y aprender. Es decir, aprendes tú primero para después ayudar a otros. Y el arcángel Gabriel te dice, ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Desde el principio que vi al Señor de la Palabra hay un tema con estudios, libros, buscador de la verdad. Me dice, este buscar la verdad te lleva al amor, te lleva a descubrir algo que ya está en ti, pero que quizás ha sido ignorado y puede tener que ver con un don espiritual, con el cómo tú muestras el amor al mundo, a las demás personas, al servicio de la humanidad, pero primero conectando ese amor contigo mismo o reconociendo ese amor en ti mismo. Puede que en algún momento tuvieras la ilusión o el sueño de ayudar a otras personas a superar heridas, de ayudar a sanarse y que todas las condiciones en tu vida se estén poniendo en orden para eso. Vamos a ver cuál es el mensaje del oráculo de ayuda diaria. Consejo fiable. La maravillosa idea que acabas de tener es la respuesta a tus oraciones. Es una buena idea y además viable. Puedes llevarla a cabo y tener la certeza de que permaneceremos a tu lado en cada paso que des. Pídenos la ayuda que necesites al respecto y predisponte a recibir todo nuestro apoyo. Si se te está ocurriendo una idea, te están diciendo que es viable. Y si todavía puede que suceda, porque este paje de espadas muestra ahí una claridad y esas ideas muy claras, ¿vale? Así que te pueden estar llegando información inspirada por Dios. ¡Wow! En la base se queda, libérate del pasado. Estimado amigo, el peso de tu pasado te ha estado agobiando demasiado. Ya es hora de deshacerte de él.
No lo quieres y tampoco lo necesitas. Lo pasado, pasado está. Conserva solo las lecciones aprendidas y el amor y descarta todo lo demás. Un poco más de lo que hemos hablado. Ahora, concéntrate en servir. Tu alma desea servir con entusiasmo y obtener la felicidad eterna. Ello te proporciona sin cesar todo lo que necesitas. Permanecer en esta corriente de dar y recibir hará que puedas enfrentarte a cualquier situación. Yo sentía que aquí había un tema con el servir. El hierofante y el as de copas. Un tema con el servicio a los demás, la compasión por los demás, ese amor que tú le entregas a los demás incondicionalmente, pero que te permite entrar en esa corriente de dar y recibir, donde mientras más tú des, más vas a recibir. No lo haces para recibir, pero bien inevitablemente, porque aquello que tú lanzas, envías, entregas, es lo que te va a venir de vuelta. Por otra parte, la estrella es un sueño que se pide y se hace realidad. Es esa fe, es esa ilusión de ver algo hecho realidad, que puede tener que ver con un amor romántico, un nuevo capítulo amoroso en tu vida, sí, pero viendo las demás cartas puede tener que ver perfectamente con el servicio. Poner algún don que esté despertándose en ti, alguna idea que se esté ocurriendo en ti para ayudar a otros, para guiar a otros. Por supuesto, como siempre digo, cuando tú ayudas a otros, también, cuando tú ayudas a otros a crecer, también creces tú junto con ellos, porque es inevitable, todos somos unos, todos estamos conectados, ¿vale? Y eso es lo que yo estoy viendo para ti el día de hoy, como si fueras el buscador de una gran verdad o el buscador del amor en todas estas experiencias que has vivido y que ayudes a otras personas con toda la sabiduría que tú has alcanzado a través de tu vida. ¿Vale? Yo sé que esto no va a resonar con todos porque todos no van a tener la misma vocación. Toma solo aquello que sientas que sí puede ser para ti. Pero si no lo estás sintiendo ahora, puedes estarlo sintiendo más adelante. Esa necesidad de servir a otros. Y este servir a otros puede aplicarse en cualquier don que te caracterice a ti. No tiene que ser solamente, por ejemplo, coach, psicólogo, sanador espiritual. No, 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 no. Puede ser incluso esa persona que con sus ahorros haga una donación a personas que lo necesiten. Ahí estás poniendo tu amor al servicio de los demás. Si eres, por ejemplo, cocinero, de toda esa comida que tú haces, apartas un poco para entregarle a alguna persona que no tenga. ¿Vale? Te estoy poniendo ejemplos, pero puedes llevarlo en cualquier ámbito, aspecto de tu vida. Mi querido Sagitario, espero haberte ayudado. Un beso grande. Bendiciones.